Jimena, ¿eras tú quien hablabas? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha, como que se trabó un momento, pero ya se escucha bien. Ok, ¿a quien no escucho creo es a Jimena? Hola, ¿se me escucha? Hola, ok, entonces sí se escucha. Sí. Bueno, ¿qué es antígeno? ¿Qué entienden por antígeno? Guillermo, ¿qué entiendes por antígeno? Para mí un antígeno sería algo así como, no sé, una molécula ajena para el organismo, que, Ujú. que una vez que esté como dentro, induce una respuesta inmune. Ok, para ti, Jimena. Jimena, ¿tienes problema con tu internet? ¿O yo soy la que tiene problema? Diana, ¿qué entiendes por antígeno? Ok. Para los dos, la definición sería algo que es extraño al cuerpo. Pues antígeno es una molécula de procedencia exógena o endógena, que quiere decir que puede ser incluso propia y que puede ser reconocida específicamente por un anticuerpo o por receptores de células T, pero no necesariamente va a inducir una respuesta inmune. Un antígeno es una molécula propia o extraña que puede ser reconocida por un anticuerpo o por un receptor de células T y que puede inducir una respuesta inmune, pero no necesariamente va a inducir una respuesta inmune. Ok, de los dos conceptos que me habían dado, pues bueno, lo único es que no solamente son moléculas de procedencia exógena o extraña, sino pueden ser moléculas propias. ¿Qué es antigenicidad? Es la capacidad de un antígeno para combinarse con un anticuerpo o con receptores de células T y células B. Es la antigenicidad es qué tanto tiene esta capacidad de ser reconocido. Ahora el concepto de inmunogenicidad, porque recuerdan que en la definición que acabo de decir sobre antígeno, dije no necesariamente induce una respuesta inmune. Y inmunogenicidad es la potencia o capacidad que tiene una molécula para generar una respuesta inmune y depende tanto de su naturaleza como de la capacidad del organismo, del individuo al que genera la respuesta. Entonces, un antígeno puede ser reconocido, porque para que sea inmunogénico tiene que ser reconocido, pero no necesariamente va a desencadenar toda la respuesta inmune. Bien, inmunogenicidad es la capacidad de generar una respuesta inmune. Una molécula inmunogénica es aquella que induce una respuesta inmune. Ya lo sabemos, ya se describió cuál es esta capacidad de desencadenar esta respuesta inmune. Ahora bien, si una molécula es inmunogénica, también es antigénica.
pero si una molécula es antigénica, no necesariamente es inmunogénica. Sí, por aquello que dice, hay moléculas que pueden ser reconocidas por un anticuerpo o por una célula T, pero no necesariamente desencadenan una respuesta inmunológica. En cambio, para que una molécula sea inmunogénica, tiene que ser reconocida por estas células o por anticuerpos. Ahora dijimos antígenos, hablamos de moléculas que son reconocidas por un anticuerpo o por una célula T. Dijimos pero hay otro concepto que vamos a introducir que le llamamos alergenicidad o alergenos. Los alergenos son inmunógenos que tienden a activar ciertos tipos de respuestas o anticuerpos celulares y que inducen una respuesta inmunológica. Pero estos alergenos tienen desde el punto de vista de conformación bioquímica, tienen son moléculas más simples que los antígenos. También vamos a introducir el concepto de tolerancia o tolerogenicidad. Es la capacidad de inducir una falta de respuesta específica celular o de anticuerpos. O sea, quiere decir que también hay ciertas condiciones en que un antígeno, debido a la concentración que estamos utilizando, en lugar de inducir una respuesta inmunológica, se puede inducir una respuesta de tolerancia. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en que una molécula sea inmunogénica. Bueno, los factores que determinan que una molécula sea inmunogénica son el carácter de no propio o extraño al organismo. Como ustedes decían desde el concepto de que un antígeno son moléculas extrañas, pero les decía que pueden ser extrañas, exógenas o propias, pero para que una molécula sea inmunogénica, pues también tiene que existir un factor de que el organismo lo reconozca como extraño o no propio, aunque sea propia. Entonces hay alguna alteración molecular, aunque esa molécula sea propia. Otra característica es el peso molecular. Entre más grande sea esta molécula, pues la capacidad de ser reconocida por el sistema inmunológico es mayor. Su composición química, porque puede ser una molécula muy grande, pero desde el punto de vista químico ser una molécula muy simple, de mucha repetición. Entonces, entre la composición sea más compleja, es una molécula más inmunogénica. También es importante la vía de administración y la dosis del inmunógeno, porque incluso puede ser una molécula compleja, pero en concentraciones quizás muy bajas no induce una respuesta inmunológica, o por la vía de administración, no necesariamente induzca por esa vía una respuesta inmunológica. Y después el número de contactos que tanto se enfrenta el organismo a esta molécula. Y la otra es las características del huésped, porque si tenemos un individuo que se enfrenta a un organismo que se enfrenta a una molécula compleja, que entra por la vía de administración y la dosis capaz de inducir una respuesta inmunológica, pero tenemos un individuo inmunológicamente suprimido, pues esta molécula no va a despertar esta respuesta inmunológica. Por eso es importante considerar las características del huésped. Cuando hablamos del carácter no propio o extraño y hablamos de moléculas extrañas, por ejemplo, moléculas con amplia divergencia en los distintos linajes evolutivos actúan como buenos inmunógenos. O sea, por ejemplo, aquí está en la imagen un flagelo. La composición química de un flagelo es
muy diferente a la composición de las moléculas que se encuentran en un individuo complejo como los humanos. Entonces, la capacidad de inducir una respuesta inmune y que sea inmunógeno estas moléculas es más alta a que si tenemos una molécula que evolutivamente es conservada, como el caso del citocromo C. Puede ser el citocromo C de un organismo extraño, pero como esto es una molécula altamente conservada, es muy probable que esta molécula no sea un buen inmunógeno, por más que sea una molécula compleja, como es su estructura que estamos viendo. Sí, entonces el concepto de extraño lo vamos a manejar no solamente porque es de otro organismo, también tiene que ver qué tanto evolutivamente las moléculas son conservadas entre especies. Entonces, decíamos que una molécula inmunogénica, entre su estructura bioquímica es más compleja, como una proteína rica en tirosina o proteínas y lípidos son más complejos, entonces son moléculas más inmunogénicas. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre los conceptos que acabamos de ver? No, ninguna. Ok. Bueno, ahora vamos a... Recuerden que les he comentado varias veces que usamos clasificaciones para simplificar el estudio. Y para introducir los temas, hay algunas cosas que sí se pueden sobrelapar, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a clasificar antígenos de acuerdo a su origen. Aquí ven unas imágenes. Con base a estas imágenes, ahora sí, Jimena, dime qué es un genoantígeno. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué es un genoantígeno con base a las imágenes? O bueno, el concepto que tú entiendes por un genoantígeno. Pues genes que reconocen a los antígenos. Genoantígeno, los vamos a ver. Aquí es una clasificación de acuerdo a su origen. Genoantígeno, ya. Y tenemos ahí una imagen. Bueno, a ver, ¿sí? Pues de acuerdo a la imagen es que, o sea, que el antígeno entra directo al humano, por así decirlo. No, Jimena, vamos a hablar de antígenos de acuerdo vamos a clasificarlos de acuerdo a su origen. A ver, por ejemplo, Guillermo, ¿qué es un aloantígeno? Pues por la imagen, podría ser que son solo los que están presentes en una especie, solo en una especie de individuos. Sí. Y a ver, Diana, ¿qué sería un autoantígeno? Bien, sí. Un autoantígeno son antígenos del propio individuo. Un antígeno que, aunque sean moléculas del propio individuo, el organismo lo reconoce como antígeno, capaz de ser reconocido por un anticuerpo o una molécula T. Aloantígenos son antígenos presentes en una especie o dentro de la especie, pero son diferentes entre individuos de la misma especie. O sea, los antígenos expresados sobre las moléculas de este individuo
son diferentes a las que se expresan en este individuo. De aquí esto de haloantígeno es nuestra capacidad que tenemos para reconocer moléculas de individuos de la misma especie, pero que son diferentes a los nuestros. De hecho, es el rechazo de este reconocimiento de los antígenos, se da el rechazo de tejidos cuando hay ¿cómo se llama? Injertos. Entonces hay un rechazo a las células del otro individuo, aunque este individuo pertenezca a la misma especie. Genoantígenos son antígenos presentes en individuos de diferentes especies. Por eso aquí está un virus y aquí está un humano. ¿Les quedó clara esta clasificación de antígenos de acuerdo al origen? Sí. Ok. De acuerdo a cómo son vistos por los linfocitos, vamos a ver que los antígenos pueden ser conformacionales o secuenciales. ¿Esto qué tiene que ver? Con su estructura química. Conformacionales, pues por ejemplo, ustedes saben que las proteínas tienen una conformación dada por sus secuencias, pero no, su secuencia no es lineal. Y los linfocitos pueden reconocer antígenos conformacionales o antígenos secuenciales, o sea, que están en una proteína, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos o la conformación de estos aminoácidos. Ahora, de los antígenos, hay antígenos a los que les podemos denominar inmunodominantes. Inmunodominantes es porque dentro de los antígenos presentados, o moléculas presentadas por un organismo extraño, hay ciertas moléculas o antígenos que son preferencialmente reconocidos. ¿Por qué? Porque cumplen con estas características que hablábamos de inmunogenicidad. Son menos conservadas evolutivamente, porque tienen en eso se basan en un concepto de extraño, por su conformación química, que son más complejas. Y así que los antígenos inmunodominantes son aquellos a los cuales se produce la mayor parte, por ejemplo, de anticuerpos. Son fácilmente reconocidas por el sistema inmune y así influyen marcadamente sobre la especificidad del anticuerpo inducido. Y pueden ser conformacionales o lineales y pueden ser moléculas muy bien definidas. Esto quiere decir que no todas las partes de, voy a hacerlo así, todas las partes de una molécula inmunogénica tienen la misma capacidad de reconocimiento o inducir, de reconocimiento por anticuerpos o de células T o de inducir una respuesta inmunológica. Entonces hay dentro de un antígeno o de una molécula, hay secuencias que pueden ser más inmunodominantes, porque pueden ser mejor reconocidas por anticuerpos o por células T. Entonces tenemos que los antígenos los podemos genoantígenos, haloantígenos y autoantígenos. Y también sabemos que de estos antígenos habrá unos antígenos inmunodominantes y esto es con base a las características de inmunodominancia que puede reunir una molécula para producir una respuesta inmunológica. También tenemos los superantígenos. Son unos potentes activadores policlonales de células T que expresan secuencias comunes en sus receptores y llegan a activar hasta la quinta parte del total de los linfocitos. Entonces, ven en esta imagen, o sea, para que esta imagen es un poco adelantada a lo del tema que vamos a ver hoy, pero para que una molécula sea reconocida por una célula T, tiene que ser presentada aquí por una célula presentadora y tendría que estar anidando aquí donde estoy señalando y es donde se une y donde se presenta el antígeno. Esto es
lo que vamos a ver como la presentación y reconocimiento antigénico. Pero los superantígenos, en lugar de anidarse en este contexto, hacen como un puenteo de la respuesta. Entonces le llegan la célula precursora, presenta estos antígenos, pero no es en este contexto tradicional que vamos a ver, sino hace un puenteo y así logra la activación, pues no necesita especificidad de ciertas, de las células T, sino lo que necesita es solamente la unión de estas dos moléculas. Entonces esos son los superantígenos, moléculas que unan una porción del receptor del TCR y lo entrecruzan con otra parte externa del complejo principal de histocompatibilidad fuera de este surco que normalmente sirve para la presentación antigénica. Entonces, pues, por eso aquí les acababa de mencionar, aquí no necesitamos un reconocimiento específico, que es lo que vamos a ver en el curso. Aquí para expresar qué es un superantígeno me adelanté un poquito, pero ahorita no se preocupen, este tema ahorita lo vamos a describir de forma un poco más detallada. Hay ejemplos de superantígenos como toxinas de Staphylococcus aureus o toxinas enterotoxinas. Bueno, hay unas moléculas con las que se trabajó desde hace muchos años, a las que se les da el nombre de actenos. Son moléculas de una composición química muy definida, de un tamaño muy pequeño, que por sí mismas son incapaces de desencadenar una respuesta inmune, pero cuando se unen a una molécula portadora, se comporta como un inmunogénico. Estos actenos son moléculas de secuencias específicas de composición química que se han utilizado en el laboratorio para el estudio de la respuesta inmunológica. Se los menciono porque en alguna literatura los encontrarán, pero realmente es un mecanismo en el que se puede estudiar diferentes especificidades de la respuesta inmune. Y vamos a encontrar también el concepto mitógeno. Los mitógenos son agentes capaces de inducir la proliferación de una gran cantidad de linfocitos T y B, también de una forma inespecífica, como los superantígenos. Son activadores policlonales. Ejemplos de estos mitógenos son las lectinas, como la concanavalina, la fitomaglutinina, mitógeno de fitolaca y lipopolisacáridos. Estos se los menciono porque estos son antígenos que se trabajan en el laboratorio y se usan mucho como controles de estimulación, porque estimulan una gran cantidad, como controles positivos, porque estimulan una gran cantidad de células y por eso se utilizan de células T específicamente y por eso los utilizamos como un control positivo cuando queremos ver en el laboratorio algunos mecanismos de estimulación y pues bueno, para saber que nuestras células son competentes, usamos un control positivo cuando le preguntamos específicamente a estas células si son capaces de responder a una molécula de interés propio, pues necesitamos estos controles. Ahora, los antígenos vamos a tener dependientes o independientes de células T. Se clasifican como timo-independientes a estructuras repetitivas que activan directamente a las células B para producir anticuerpos y no suelen dejar memoria. Y tenemos los timo-dependientes. Se necesita la ayuda de células T para estimular a las células B a producir anticuerpos. Entonces, como en una clasificación muy rápida, los tenemos antígenos que son timo-independientes y timo-dependientes. Estos antígenos son los independientes, son aquellos que no necesitan reconocimiento de células T, pero bueno, dejan una memoria muy baja. Mientras que los timo-dependientes son aquellos linfocitos que para la producción de anticuerpos se requiere la participación de células T y generalmente dejan una memoria alta. Entonces, vimos que había tipos especiales de antígenos. Los superantígenos, podríamos incluir en ellos a los mitógenos,
porque van a estimular a un gran número de células, pero vean, los superantígenos puentean esta unión célula presentadora y célula T. Pues aquí es un ejemplo con un superantígeno bacteriano, un superantígeno vírico, como puentea la reacción, y un antígeno común, que es lo que vamos a ver, cómo necesita anidarse de forma específica en este contexto para hacer esta unión o este mecanismo de activación de células T y célula presentadora. Este es un mecanismo específico, este es un mecanismo inespecífico. Por lo cual, tenemos un número de clonas limitado, mientras que aquí no hay un límite de clonas que puedan responder a estos antígenos. ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Entonces, vamos a tener que los antígenos van a ser reconocidos por diferentes receptores. Vamos a hablar dentro de los organismos de un organismo de un humano o vamos a hablar sobre todo en la clase, yo me refiero más a la inmunología de humanos. Claro que usamos muchos de los modelos en ratón, pero bueno, vamos a hablar. Y hay conceptos que pueden ser muy generales a todas las especies, pero bueno, los antígenos son reconocidos por diferentes receptores. Los anticuerpos los podemos considerar como receptores. Las moléculas TLR, que son Toll-like receptor, por sus siglas en inglés. Los receptores scavenger. ¿Alguien sabe qué significa scavenger? No se preocupen, esto incluso cuando yo lo busqué me costó un poco de trabajo traducirlo bien al español, por eso lo tenemos así, porque es como el concepto diría como basurero. Lo que pasa es que estos receptores también tienen un reconocimiento muy amplio en cuanto al tipo de antígenos o moléculas que reconocen. Y otros receptores de reconocimiento son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que es reconocido principalmente en ratón. En humanos lo conocemos como HLA. Entonces, aquí esto es una molécula de un anticuerpo de forma representativa. Esto es la unión de un antígeno a la molécula del anticuerpo. Aquí, esta línea es la membrana de un linfocito B. Esta es una molécula IgM. Vamos a ver en nuestras siguientes clases los tipos de anticuerpos que existen. Esta molécula, ven, es una inmunoglobulina compuesta por dos cadenas pesadas, una y dos cadenas ligeras, esta y esta otra, o sea, dos largas y dos cortas. Y ven que hay dos colores en esta molécula. Esta molécula de color, aquí espero que ustedes la vean del mismo color como morada, esta fracción la llamamos como fracción cristalizable o FC, la región constante, y esta que está en rojo es la región variable y es donde está la especificidad del anticuerpo y el reconocimiento a un antígeno dado o específico. Esto es reconocimiento de antígeno por una molécula de anticuerpo, una inmunoglobulina, que en este caso de este linfocito, este reconocimiento se traduce en señales de activación para que el linfocito B haga lo que tiene que hacer. Aquí está el receptor, todas estas señales que se llevan a cabo de forma intracelular para llevar al núcleo la información y entonces iniciar una síntesis específica. Entonces, esta es la unión antígeno-anticuerpo y los receptores Toll-like receptor. O sea, vamos a ver más sobre la unión antígeno-anticuerpo, los tipos de moléculas
de inmunoglobulinas que hay, las clases de inmunoglobulinas, y dentro de eso, cómo se genera la diversidad de reconocimiento de los anticuerpos. Aquí solamente fue una diapositiva de cómo se da ese reconocimiento y que se le da el reconocimiento en la región variable. A ver, déjenme regresar. Aquí, en la región FAB, la región de especificidad del anticuerpo. En las siguientes clases vamos a ver más detalles acerca de estas moléculas de anticuerpos. Y ahora vamos de las moléculas de reconocimiento antigénico, también dentro de las que les presenté, que son unas de las más importantes, están las moléculas a las que nos llamamos tipo TOL, les decía por sus iniciales en inglés. TOL es como el peaje que se paga en las carreteras. Entonces, así es como un peaje que hay en nuestras células de reconocimiento. Estas moléculas tienen un papel de activación en el sistema inmune y son ancestralmente muy conservadas. Se identificaron en las moscas de las frutas y, por ejemplo, cuando en estas moscas hay una mutación de este gen, son incapaces estas moscas, estas drosofilas, de iniciar una respuesta en contra de infecciones de bacterias y hongos. Entonces, como les decía, son unas moléculas altamente conservadas y son una familia de proteínas que forman parte del sistema inmunitario innato. Ese es un reconocimiento a nivel tanto de membrana como de citoplasma, pero este reconocimiento es parte del sistema innato. Estos tipos TOL son muy conservados evolutivamente. Recuerdan que en la clase anterior les mencionaba sobre los PRRs, o sea, los PANs. Los PRR son los patrones de reconocimiento. Los TOL, las moléculas TOL son parte de estas moléculas de reconocimiento. ¿Y qué es lo que reconocen? Pues reconocen a los PANs, que son patrones moleculares que se expresan sobre patógenos. Entonces, solamente es renombrarlos, pero que reconocen los PRRs o moléculas como la familia de los toll receptors, pues reconocen patrones moleculares que están en los patógenos. Y estos toll receptors inducen la expresión de moléculas coestimulatorias. Y desde ese punto de vista, estas moléculas son muy importantes porque inducen y activan la respuesta innata, pero también son un puente con la respuesta inmune adaptativa. Estas moléculas se expresan sobre diferentes tipos celulares. Aquí en esta diapositiva se muestra dentro de estas moléculas TLRs, en humanos ya no me acuerdo exactamente, no he seguido bien la pista hasta qué número de TLR vamos, pero hasta donde me acordaba hasta la última vez que revisé íbamos en el número 11, mientras que en el ratón iban en el número 13. Estas moléculas reconocen diferentes moléculas o ligandos y que están expresados sobre diferentes, o que son expresados por diferentes patógenos o organismos como bacterias y virus. Y reciben su nombre de TLR1, TLR2, TLR3, TLR4,
y tienen, antes se hablaba que la respuesta, en la clase pasada les decía, que se decía que no había, que la respuesta inmune innata es menos específica. Sí, vamos a ver que la complejidad de la especificidad de la respuesta adaptativa es muy alta, pero hay un grado de especificidad en la respuesta inmune innata y está dado también por el reconocimiento de estas moléculas Toll-like receptor que reconocen ligandos, por ejemplo, TLR4 que reconoce lipopolisacáridos, lipopéptidos o glicoproteínas virales, pero reconoce estos, no en secuencias específicas, pero sí tipos de moléculas, complejidades de moléculas. Bueno, aquí está representativa, de una forma representativa, esta es la membrana celular, cómo están expresados las moléculas Toll sobre esta membrana celular. Tenemos a la molécula TLR1 y TLR2 haciendo un dímero, y tenemos un dímero TLR1, TLR2, tenemos un dímero de TLR2, ay Dios, no son dímeros, perdón, tenemos TLR2, TLR6, tenemos una TLR4 y aquí están a qué moléculas específicamente van reconociendo. La flagelina, el TLR5 que reconoce a flagelina y otras que son moléculas que todavía no están bien, otros receptores que todavía no tienen bien definida el tipo de moléculas que reconocen, o al menos en esta diapositiva. Y de forma intracelularmente vemos que también hay estos moléculas TLR, tenemos TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9, que se expresan en el citoplasma, mientras que estas que les acabo de enumerar se expresan sobre la membrana celular. Y así como esta familia de TLRs, hay otros PRRs o patrones de reconocimiento de antígenos o de PAMs, que son se localizan citoplasmáticamente. Entonces, toda esta batería de receptores que forman parte de receptores de reconocimiento de la respuesta inmune están expresados a nivel de membrana y a nivel citoplasmático y son importantes en el reconocimiento de los patrones moleculares de patógenos. Estos TLRs se descubrieron hace menos de 20 años, o en los últimos 20 años se fue conociendo la participación de este reconocimiento y fuimos aprendiendo más acerca del reconocimiento por parte de estos patrones de reconocimiento y que hay un grado de especificidad por el que reconocen patrones moleculares como lipopolisacáridos o flagelinas que están expresados en los patógenos. De los receptores scavenger que les mencioné que se pueden decir, o quiere decir receptores carroñeros, es que no tienen una especificidad de moléculas que reconocen específicamente. Se sabe que reconocen moléculas con composición lipídica y diferente tipo de moléculas, y como reconocen un amplio espectro de moléculas, se les dio este nombre, y también están expresadas en un gran número de células. Dentro de los patrones de reconocimiento, recuerdan que mencioné anticuerpos. Los anticuerpos pertenecen a las familias de las inmunoglobulinas, y las familias de las inmunoglobulinas es un complejo de moléculas con estas moléculas como Singlet 5, Singlet 3, son moléculas que forman parte de la familia de las inmunoglobulinas que reconocen o participan en el reconocimiento de diferentes moléculas como adhesinas, Singlet 3 que reconoce CD33, y así hay ciertos reconocimientos, y que estas moléculas son importantes en la regulación de la respuesta inmune
que vamos a ver más tarde. Aquí solamente es la presentación de la batería de receptores que reconocen moléculas antigénicas o moléculas inmunogénicas, más batería de reconocimiento, receptores que reconocen lectinas, como DCSINE, en 208 y marco, que van reconociendo este tipo de moléculas y traducen señales. Entonces, si se dan cuenta, a nivel celular hay una amplia gama de receptores que forman parte de la respuesta inmune adaptativa y de la respuesta innata, que reconocen diferentes antígenos o moléculas capaces de despertar la respuesta inmunológica. Y ahora, aquí ¿tienen alguna pregunta? No, de momento. Ok. Bueno, hasta aquí hemos visto diferentes conceptos sobre la definición de antígeno, inmunogenicidad, tipos de antígenos por su origen, y que hay tipos de antígenos también por su capacidad de despertar respuesta inmunológica, como los superantígenos, que hay diferentes moléculas que son receptores, o sea, que funcionan como receptores, que reconocen patrones moleculares en patógenos, y que hay un grado de especificidad de estas moléculas. También les comentaba que hay antígenos que podemos decir que son timo-independientes y timo-dependientes, dependiendo de si se requiere o no de la participación de las células T. Y aquí vamos a empezar con un tema de que vamos a hablar de presentación antigénica. Y lo primero, cuando hablamos de presentación antigénica, es ¿qué es esto de presentación antigénica? ¿A quién se presenta? Pues bueno, las células T necesitan para reconocer los antígenos, pero no los reconocen de forma directa. Los linfocitos T no reconocen de forma directa a los antígenos. Entonces necesitan que estas moléculas que inducen la respuesta inmunológica sean presentadas en un contexto de presentación antigénica. Entonces, ¿y por qué es importante que se presenten estas moléculas a las células T? Pues porque las células T ayudan a eliminar patógenos presentes en células infectadas, por ejemplo. Cooperan con las células B para producir diferentes tipos de anticuerpos, y porque forman parte de un componente celular para la eliminación de microbios extracelulares o moléculas tóxicas. Y como les decía, las células T no reconocen directamente a las células infectadas. Y el sistema de presentación antigénica es un mecanismo evolutivo, y hemos visto que la célula presentadora pues presenta a la célula T pues un antígeno ya procesado. Bueno, primero, recuerdan que en la clase, no sé si fue la anterior o, bueno, hablábamos que hay dos tipos de órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles serán estos órganos linfoides o cuál es la función de los órganos linfoides primarios y de los órganos linfoides secundarios? ¿Alguien me puede contestar? El de los primarios era donde se llevaba la linfopoiesis, ¿no? O sea, linfopoiesis, o sea, la síntesis. Ajá. ¿Y los secundarios?
como que proveen un ambiente favorable para que se desencadenen las respuestas inmunológicas. Donde se lleva a cabo Ajá. el reconocimiento antigénico. Ok, entonces el antígeno se es transportado a los ganglios linfáticos, ¿a cuáles hay? Pues estos son parte de los, ¿cómo se llama? Los órganos linfoides secundarios. Entonces aquí es donde en estos órganos es donde se lleva a cabo el reclutamiento de antígenos para que sean reconocidos. Pues el reclutamiento celular, los antígenos no se los reclutamos, se transportan. Perdón. Entonces, el inicio de la respuesta inmune específica tiene lugar en los órganos linfoides secundarios. Y vamos a ver que esta presentación del antígeno es en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Sus siglas son MHC. Estas son unas glucoproteínas receptoras especializadas que están codificadas por genes que se localizan en un complejo genético. Y bueno, ¿cómo se llevó a cabo el descubrimiento de estas moléculas? Por la década de 1940, George Snell postuló que cuando se trasplantaba o se hacía un trasplante de un tejido a un órgano, sucedían dos eventos. Uno, que el sistema inmunitario reaccionaba en contra de este tejido o lo aceptaban, ¿no? O sea, le pasa, o sea, imagínense en esa época, pues tienes a tus ratones y quieres hacer trasplante, por ejemplo, de piel, que era algo muy evidente, y en algunos casos funcionaba y en otros casos no funcionaba. Entonces, pues se dio a la tarea de identificar y de buscar con base a qué se llevaba a cabo este rechazo o aceptación del tejido. Entonces, estudios posteriores identificaron o se permitió identificar que los genes que estaban relacionados con este rechazo o aceptación eran los genes del complejo principal de histocompatibilidad. De hecho, por eso se le da este nombre de histocompatibilidad, o sea que hay una compatibilidad de tejidos. Okay. Entonces, entre 60 y los 70 se descubrió la gran importancia de los genes de este complejo, del complejo principal de histocompatibilidad, en las respuestas inmunitarias frente a antígenos proteicos. O sea, se había descubierto primero, pues que jugaban un papel muy importante en el rechazo o aceptación de un tejido o de un órgano. Pero en los 70 se descubre pues que juegan un papel importante en la presentación de proteínas y que estos genes se ubican en el complejo principal de histocompatibilidad y que lo conforman un gran número de moléculas. Y cuando hablamos, les comentaba que cuando hablamos de estos genes, cuando los hablamos de forma general, se descubrieron primero el ratón, se dicen y se conocen como MHC, pero cuando los hablamos de humanos, les llamamos HLA, por sus siglas en inglés, Human Leukocyte Antigen. Y el descubrimiento de estas moléculas se llevó a cabo a través de estudios de transfusiones sanguíneas y trasplantes de órganos, porque pues bueno, no se podían hacer todos los estudios que se podían hacer con los ratones. Y recuerdan que la clase de historia les decía que, bueno, pues inicialmente en el siglo pasado, pues por necesidades de guerras, sobre todo, pues era necesario hacer transfusiones sanguíneas. Pero también aquí observaban que había individuos en los que les iba muy bien, pero hay individuos que bueno, la transfusión sanguínea más bien le ponía en peligro su vida.
la reacción inmunológica que se desencadenaba era muy fuerte. Claro, yo no lo veía, pero en ese momento, pero sí, era que la consecuencia era incluso la muerte del individuo a quien se le hacía una transfusión sanguínea por la enorme respuesta inmunológica que se despertaba. Y de estos estudios y análisis de estos resultados, pues se llegó al estudio de estas moléculas que están codificados en el gen de HLA. Los primeros genes que se descubrieron fueron HLA, A, B y C, y después, porque estaban relacionados con esta reacción de reconocimiento, se identificaron también a otras moléculas como HLA, DR, DQ y DP. Estas moléculas vieron que estaban relacionadas cuando se hacían estudios in vitro en el laboratorio, que había una reacción leucocitaria mixta, o sea que había una fuerte respuesta, una activación muy fuerte, era lo que se observaba cuando se habían combinaciones de leucocitos de un donador con el otro donador. Entonces, básicamente lo que van descubriendo es que estas moléculas juegan un papel importante en la capacidad de respuesta a proteínas propias o extrañas, pero bueno, al principio fueron en proteínas extrañas. Los genes identificados en el rechazo a injertos en los ratones y los identificados serológicamente en humanos, clasificados como HLA, A, B y C, se les agrupa bajo el nombre de genes de clase 1 del MHC, en tanto que los genes de la respuesta inmunitaria de los ratones y los genes humanos detectados en la mezcla de linfocitos se le conocen genes de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, los HLA, A, B y C se les agrupa en el grupo de clase 1 y son los que están relacionados con el rechazo de injertos y que se identificaron por pruebas serológicas. Y las moléculas HLA, DPQ, TQ y DR se clasifican en el grupo de moléculas clase 2 y son las que se identifican que están involucradas en la respuesta inmunitaria, las que identificaron en el laboratorio al hacer cultivos mixtos de estas células. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, hay unas moléculas que se identifican, que forman parte de la respuesta de rechazo a tejidos y órganos cuando se trasplantan en ratones. Y a estas moléculas que están asociadas a este rechazo se les denomina genes de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. Y a las moléculas que están asociadas con la respuesta inmunitaria, inmunológica, dentro del grupo de genes de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Todos estos genes se encuentran ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 y se expresan de modo codominante. Codominante quiere decir que no hay genes de recesión, todos se expresan. De esta manera se amplía la diversidad del reconocimiento o de la presentación de esta molécula. Esto es parte de lo que alguno de ustedes me va a presentar va a ser en su presentación. Este es un diagrama del cromosoma 6, donde está codificada las moléculas, la mayor parte de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, porque vamos a ver que hay una que no está codificada en este grupo. Y bueno, esto es cómo están estas moléculas. Y bueno, hay una nomenclatura, hubo un acuerdo después de que empezaron a identificar tantas de estas moléculas que, como les digo, hay una expresión codominante, entonces hay una diversidad muy amplia de estas moléculas. Entonces hubo reuniones para definir exactamente cómo se van cómo es la nomenclatura de estas moléculas, se van asignando los diferentes nombres, y vean nada más el número de variantes que se encuentran para las moléculas clase 1,
y para las moléculas de clase 2, y si van sumando estas variaciones, pues bueno, si se dan cuenta, tenemos un amplio repertorio de estas moléculas de histocompatibilidad del grupo clase 1 y clase 2. Esta es la clasificación, cómo se da la nomenclatura de estas moléculas. El locus, el sitio donde se encuentra, el grupo al que pertenece y las diferentes regiones dentro del gen donde se presentan esas variaciones. Entonces, esto se hace mucho, sobre todo para cuando se va a hacer trasplantes de órganos, porque es importante tener toda esta nomenclatura y definición para ver el éxito de este trasplante. Entonces, como les decía, la expresión de estas moléculas es codominante. Se expresa tanto las moléculas de clase 2 maternas como las paternas, y lo mismo pasa con las moléculas de clase 1. Entonces, todos los individuos tenemos la carga materna y la carga paterna, y esto es para todas las moléculas de clase 1, clase 2 expresadas sobre las células. Esta es la estructura de las moléculas HLA. Cuando estamos hablando de HLA son de humanos, de las moléculas clase 1. Las moléculas HLA clase 1 se encuentran constituidas por dos cadenas polipeptídicas, estas dos cadenas. Una cadena pesada, esta cadena pesada que es glicosilada, que se encuentra asociada por interacciones no covalentes a una cadena pequeña, una cadena ligera, que se denomina la beta-2 microglobulina. O sea, esta es la estructura general de una molécula de HLA clase 1. La cadena pesada es altamente variable entre individuos de la misma especie. O sea, esto es altamente variable. Entre cada uno de nosotros tenemos una variación muy diferente a la del resto de los otros miembros de la misma especie. Y esta variación es responsable del polimorfismo antigénico de las moléculas de histocompatibilidad clase 1. O sea, tenemos un amplio polimorfismo. Recuerden, se heredan de forma, se expresan de forma codominante. Cada quien tenemos la carga materna y la carga paterna. Esta molécula es altamente variable y se une con una molécula que es constante y que es ligera y es igual en todos los individuos. Pero esta molécula forma parte de la molécula de clase 2, pero no está involucrada en el reconocimiento. Esta es parte del reconocimiento, presentación y dónde se van a alojar los antígenos que a su vez se presentarán a las células T. Las moléculas clase 1 presentan péptidos a los linfocitos CD8. Esto es, vamos a verlo de forma general y como hay algunos casos en los que también se puede presentar a otro tipo de células, a las células CD4, pero son en la minoría, y esto es una vía alterna. De forma general, las moléculas clase 1 presentan péptidos a los linfocitos CD8. Eso es así como, lo vamos a tener como dogma, así es la presentación. Entonces, tenemos una célula presentadora de antígeno. Esto que está aquí en gris es la molécula clase 1. El verde es el péptido que se reconoce de forma específicamente, o sea, que se une específicamente a este sitio de esta molécula de clase 1 y se va a presentar esta molécula aquí a un linfocito TSD8, el linfocito citotóxico, el cual va a reconocer al complejo clase 1 péptido a través de su TCR. Esto también lo vamos a ver en la siguiente clase,
Entonces, esta molécula TCR, pero es a través de la cual el linfocito va a reconocer el complejo clase 1 y el péptido que está reconociendo. ¿Tienen una duda hasta aquí? No, todo bien. Todo bien. Entonces, moléculas clase 1 presentan péptidos a los linfocitos CD8. ¿Y dónde se encuentran estas moléculas? Las moléculas clase 1 se encuentran presentes en la mayoría de las células nucleares del organismo, pero no en todas, dado que algunas localizaciones su expresión es mínima o incluso nula, como sucede en el endotelio, glándulas de Brummer, duodenales y en neuronas del sistema nervioso. Pero la distribución es muy amplia de estas moléculas de clase 1. Ahora, las moléculas de clase 2. Las moléculas de clase 2 son glicoproteínas que se encuentran en la superficie celular y están formadas por dos moléculas, o por dos cadenas, perdón, la cadena alfa y la cadena beta. La cadena alfa y la cadena beta. Y esta unión no tiene una unión, no es una unión covalente. Tanto la cadena alfa y beta se encuentran codificadas por genes situados en el complejo principal de histocompatibilidad y están constituidas por dos dominios extracelulares, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2 en cada uno de ellos, y tienen una región intracelular que es importante para que se lleve a cabo la señalización intracelular. Y las moléculas clase 2 presentan péptidos a los linfocitos CD4. Entonces, una célula presentadora de antígeno va a presentar un péptido en el contexto de moléculas clase 2. ¿A quién? A un linfocito CD4. El linfocito CD4 va a reconocer este complejo entre la clase 2, en la molécula clase 2 y el péptido a través de su PCR. Y esa es la forma en cómo se da este reconocimiento. Ahora, ¿dónde están distribuidas las células de la molécula clase 2? ¿En qué células? La expresión de estas moléculas clase 2 se encuentra fundamentalmente en macrófagos, monocitos y linfocitos B, también células dendríticas y en células de Langerhans o células endoteliales. Ok, hasta aquí. Diana, por favor, cuéntame qué has entendido sobre estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. A ver, vamos a ver, Jimena, ¿qué has entendido hasta ahorita de las moléculas clase? Profesora, ¿Sí? es que yo tengo una duda, rápido. ¿Sí? Respecto a los dominios de las estructuras de las moléculas, me preguntaba si cumplen una función específica cada dominio en cuanto a la presentación de... Sí. Aquí. Estos dominios aquí son los que son importantes para el reconocimiento del antígeno que se va a dar aquí para después presentarlo. Aquí no se puede unir, al igual que en las moléculas inmunoglobulinas, no se puede unir cualquier secuencia, solamente es la secuencia específica. Por eso es un reconocimiento y presentación específica.
tiene que ver con la especificidad. Ok, y lo mismo sucede con las de clase 1, ¿no? Que también tienen como esa forma entre Exactamente. el dominio alfa, creo que era 1 y 2. Sí, ahí está. Lo mismo sucede. Esta es la región donde se presenta el antígeno y hay una unión específica. O sea, vaya, no, cada, la estructura y secuencia que está dada en estos dominios es lo que va a determinar la conformación y la conformación de la molécula que puede unirse a este sitio. Ok, y en el siguiente esquema, ya en el que pasa como la visión integral del antígeno presentador y los linfocitos TSD8, esa región sería en donde entra el péptido. Exactamente, es que ahora lo estamos viendo en la anterior, lo veíamos hacia arriba y aquí vamos hacia abajo. Sí, es exactamente lo mismo. Decía que estábamos viendo aquí, en esta parte, esta unión, la estamos viendo como si la célula T estuviera acá arriba. Pero aquí volteamos la célula T está aquí abajo. Ok. Es por efecto de los diagramas, pero es lo mismo. Sí, nada más me quedaba como esa duda de, porque sí la veía como volteado, pero no me quedaba claro la función de ese dominio. Ok, es lo que va a dar la especificidad. De hecho, por eso es tan importante el polimorfismo que tenemos en estas moléculas. Jimena, ¿qué entendiste de estas moléculas? Pues que hay dos clases, la clase 1 y la clase 2, que la clase 1 está como que relacionado al rechazo de injertos, algo así, y la clase 2 como más a una respuesta inmunitaria. Los de la clase 1 tienen péptidos que reconocen a los linfocitos TCD8 y los de la clase A ver, no. Otra vez, ¿cómo dice? ¿La clase 1 tienen qué? péptidos. No, la clase 1 presenta antígenos, no es que los tengan. Ajá, O sea, para va a presentar antígenos. O sea, este antígeno verde que está aquí, este péptido, no lo teníamos aquí. La molécula, cuando hablamos de las moléculas, es la que va a presentar, va a ser capaz de anidar aquí un péptido, pero no es que lo tiene, va a presentar esta molécula, va a presentar a la célula, si es clase 1, va a presentar a una célula CD8. Un antígeno, ¿de dónde proviene este péptido o este antígeno? Este péptido proviene del procesamiento antigénico que ahora vamos a ver. Pero no es que esta molécula lo tenga, lo va a presentar, son importantes estas moléculas. Acuérdense que estábamos en el contexto de que les estaba presentando receptores que reconocen péptidos que reconocen antígenos o moléculas que incapaces de inducir una respuesta inmune. Dentro de estos receptores tenemos las moléculas clase 2 que participan en la presentación antigénica a los linfocitos T. ¿Les quedó un poco más claro? Sí, sí. Ok. A ver, Guillermo, ¿me puedes dar como un resumen? Sí, perdón, pero antes otra duda rápida. Nuevamente respecto a la estructura. Entonces, ya me quedó claro que la cadena pesada, sus dominios van a ser los que, bueno, donde se unen, ¿no? El péptido y lo presenta. Pero entonces, ¿cuál es la función de la ligera, como de la beta microglobulina? Formar parte de la molécula, darle la conformación. Acuérdense que la estructura y esta conformación es importante. Entonces, su función es meramente conformacional. Conformacional y de cierta forma, de hecho, no sé quién de ustedes les toca presentación antigénica. No, la tarea que les dejé es sobre
en qué sitios se sintetizan o en qué gen se sintetizan estas moléculas, ¿no? Que esa es Sí, la tarea para la próxima semana. Creo que es parte de lo que quiero que ustedes me ayuden a contestar en esta parte. Pero sí, en este punto, a ver, aquí estoy en clase 2, perdón, clase 1. Esta es la microglobulina. Esta es parte entonces, conformacional de la molécula. ok, ok, y lo mismo sería para la clase 2. Lo mismo, no, la clase 2 son 2 moléculas pesadas. Ah, ok, sí, 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 porque las dos forman como el arquito ese en donde, ok, sí, Ajá, sí, sí. y aquí se dice que las dos están codificadas en los genes MHC. Y las dos son pesadas. ¿Ok? ¿Ven la Entonces, diferencia? ajá, en la clase 2, como las dos son pesadas, es como un dominio y un dominio, forman Exacto, como esa región en donde como que se inserta, ¿no? El el péptido que van a reconocimiento. presentar, ajá. Ah, ok. Y entonces solamente en la clase uno sería como más bien estructural conformacional la función. Exactamente, porque quien va a dar la especificidad va a ser el polimorfismo de esta molécula. Ok, sí, gracias. Ahora sí. Y ahora sí tú, Ah, sí, resumen. Bueno, ujú, pues las moléculas que presentan antígenos, eh, tenemos dos clases. En humanos pues, serían las HLA, que es la clase uno y la clase 2. La clase uno, pues como vemos ahí, está constituida por dos cadenas polipeptídicas, que es una pesada, que va a ser como la encargada de la especificidad, y una ligera, que va a ser como la que da conformación. Y pues la pesada es como la variable, que es como la responsable del polimorfismo. Y la cadena ligera es igual en todos. Entonces, estos los van a presentar a los linfocitos TSD8, los antígenos los van a presentar a los TSD8. Y en cuanto bueno, tienen como una distribución tisular muy amplia. Y las HLA de la clase 2, esas en vez de tener una ligera, tienen dos pesadas, que las dos van a participar en la presentación bueno, en el sitio de especificidad para la presentación del antígeno del péptido, pero esta va a ser a unos linfocitos TSD4. ujú. ¿Y cómo reconocen los linfocitos, sea el CD4 o el CD8 a este complejo HLA péptido? Son por los receptores, ¿no? De la célula Por T. el receptor TCR. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna duda? Nada, de mi parte ya no. Ok. No, tampoco. Bueno, parte de lo que van a hacer de tarea, pues es que tenemos que en el locus o en el genoma humano, en el gen 6, se sintetizan los genes de clase 1, de clase 2 y otros que les llamamos de clase 3, que tienen la localización dentro de este MHC, pero no necesariamente participan directamente o están relacionados con estas moléculas. Aquí nuevamente es conformacional. Los dominios que se presentan, aquí clase 1, vean qué bonita es la cadena pesada de la clase 1, la microglobulina, que es una molécula constante, y quien va a dar de verdad la especificidad es estas variaciones que se presenten en el dominio alfa 1 o alfa 2 de la cadena pesada de clase 1, mientras que la cadena de clase 2 son dos moléculas pesadas y la unión, donde se da la unión con el péptido, es en los dominios alfa 1 y beta 1. Y tienen regiones citoplasmáticas para hacer la traducción de la señal.
Y bueno, esta presentación de antígeno, nuevamente les digo, no, las células no van a reconocer todo. Cuando hablamos de antígeno, pues es como, voy a poner de ejemplo la famosa proteína spike del coronavirus. La célula T no va a reconocer a toda la proteína, va a reconocer determinantes antigénicos que están presentes en esa molécula. Y esa molécula, pues bueno, lo primero que tiene para que sea presentada, primero debe de ser procesada. Ese procesamiento antigénico es todo un proceso en el que participan una serie de enzimas. Primero se tiene que dar el ingreso de esa proteína al sistema dentro, dentro de la célula. Dentro de la célula va a haber un sistema para fraccionar, listar, producir pequeños péptidos a partir de una proteína. Esta proteína va a ser digerida hasta producir pequeños péptidos. Estos péptidos serán transportados para unirse a las moléculas, ya sea HLA, B, C, y se los presentarán así como en este diagrama. Aquí no tenemos los diagramas que cada vez es uno de un artículo que a mí me parece muy interesante, de cómo lo presenta. Se lo presentará al linfocito T, y al linfocito T, si tiene la capacidad de responder, responderá reconociendo a este o a este. Entonces, este es un diagrama para simplificar y decir, el procesamiento antigénico es importante para que se lleve a cabo la presentación antigénica. La presentación antigénica se da cuando, ay Dios, aquí, este proceso que llamamos presentación antigénica. Cuando está la célula presentadora de antígenos, ha sido capaz de ensamblar, ya sea en su molécula que hace un péptido, y se lo presenta a una célula que a este paso le llamamos presentación antigénica. Pero para que este péptido logre ensamblarse y presentarse sobre la membrana celular, tuvo que haber un procesamiento dentro de una célula presentadora. Esta célula presentadora necesita tener toda una maquinaria para procesar, degradar, por ejemplo, una proteína hasta péptidos que sean presentados a este mecanismo. A todo esto le llamamos procesamiento antigénico. Entonces aquí, por eso Jimena tenía aquí de que la molécula comentó, la molécula tiene péptidos. No es que la molécula va a ensamblar un péptido que proviene del procesamiento antigénico. Y estos péptidos provienen de una proteína que fue reconocida como extraña para el sistema inmunológico. O sea, por eso es capaz de responder, aunque esta molécula sea endógena o exógena. ¿Sí voy bien? Bueno, este es un diagrama. La presentación de proteínas patogénicas por moléculas clase 1. Clase 1 puede presentar moléculas patogénicas o puede presentar moléculas, por ejemplo, porque por muerte, que provienen de muerte celular, para degradarlas y procesarlas. Pero también puede presentar secuencias mutadas, por ejemplo, en el caso de cáncer, infecciones virales, o genes polimórficos extraños en el caso de trasplantes, ¿no? Entonces, nuevamente aquí es todo una proteína, es procesada hasta producir péptidos, donde en el retículo endoplásmico se lleva a cabo el ensamblaje para presentar en el contexto de clase 1 a un linfocito. Aquí dice específicamente TL porque es un linfocito citotóxico. Si es un linfocito citotóxico, es CD8. ¿Y qué es lo que presenta? Pues presenta un péptido, y más o menos de cuál es la longitud del péptido que le va a presentar a este linfocito es entre 8 y 9 residuos.
Entonces, si se dan cuenta, lo que presentan son péptidos muy pequeños. ¿Y por qué está determinado este tamaño? Por el sitio de unión o el sitio que puede presentar la molécula clase 1. Y pues bueno, hay todo, esto es para que vean de una forma humorística, como está presentado en un artículo, de hecho se los voy a enviar, cómo la proteína es procesada por diferentes mecanismos enzimáticos que tiene la célula para finalmente llegar a la presentación antigénica hacia el linfocito T. Entonces, esto es lo que pasa dentro, hasta aquí, hagan cuenta esta línea que no existe. Esto es lo que pasa, todo lo que estamos viendo en colores, todo este proceso de degradación, esto es lo que pasa dentro de la célula presentadora de antígenos. ¿Quién es una célula presentadora de antígenos? ¿A quién le podemos decir que es una célula presentadora de antígeno? ¿Quiénes presentan antígenos a los linfocitos T? En este caso las MHC de clase 1, ¿no? O de clase 2. Esas son moléculas. ¿Pero qué células? Decíamos que, por ejemplo, cuando hablamos de clase 1, ¿en qué células se expresan clase 1? Creo que eran células nucleares. Nucleadas, casi en la mayoría de las células, aunque hay células que tienen una menor expresión o está restringido. ¿Y las clase 2 en qué células se presentan? En macrófagos, En monocitos, macrófagos, linfocitos. linfocitos B y células dendríticas. Principalmente esas son nuestras células presentadoras de antígeno. Cuando hablamos de una respuesta inmunológica, vamos a pensar en este tipo de células como células presentadoras de antígeno. Y son las que tienen la maquinaria, por ejemplo, para aquí fagocitar. En el fagosoma se empieza a la degradación, en el retículo endoplásmico se están sintetizando las moléculas clase 1, y se puede dar aquí en el retículo endoplásmico la presentación, aquí el ensamble del péptido e ir directamente a la membrana, o puede irse el transporte a diferentes compartimentos antes de llegar directamente a la membrana. ¿Sí? Esto es los diferentes procesos de la presentación antigénica, pero que es necesario primero llevar a cabo el procesamiento antigénico. Y pues bueno, también tenemos el procesamiento antigénico para la presentación de péptidos en el contexto de moléculas de clase 2, que vamos a ver, hay variantes porque son diferentes moléculas, la clase 1, clase 2 a las que se necesita ensamblar. Conformacionalmente son dos moléculas diferentes, pero vamos a ver que también el invasor ingresa a través de la formación de un fagosoma, que en el retículo endoplásmico hay la síntesis de moléculas de clase 2, pero estas moléculas necesitan a su vez un proceso enzimático, porque para darle estabilidad a esta molécula cuando está en su síntesis, en su proceso de síntesis, se une a una cadena para que le da una conformación cuando hay la formación de péptidos antigénicos para que se puedan ensamblar. Entonces estas moléculas desplazan esta unión y se presenta la molécula en la superficie de las células, de la célula presentadora. ¿Y a quién se lo presenta en este caso? A una célula CD4. Entonces, les he dicho que les voy a enviar las presentaciones, si no se las he enviado. Esta semana les envío las clases para
también si tienen oportunidad de revisarla y hacer alguna pregunta. Aquí lo importante que quiero que se queden casi con el resumen que acaban de hacer, que son importantes para la presentación. Estas moléculas son importantes para la presentación antigénica a las células T y para que se lleve a cabo la activación de células T, y que hay dos tipos de estas moléculas, clase 1 y clase 2, y que el procesamiento antigénico para una y otra es diferente, que se lleva a cabo a nivel citoplasmático. El ensamblaje es diferente porque van a presentar a dos tipos celulares diferentes. Clase 2 presenta CD4, clase 1 presenta a CD8, y esto ocurre, como les dije, en las clasificaciones en la mayoría de las veces. Creo que aquí ya esta es parte de lo que quiero presentarles en la siguiente clase. Para darlo con un poco más de detalle de esta clase. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. Espero su tarea, les digo que es muy breve, solamente creo que vimos una parte muy extensa de la pregunta que les hice, pero espero su tarea hasta la tarde del próximo lunes. Tienen, o sea, no quiere decir que me la envíen hasta entonces, digo, tienen hasta entonces para entregarla, la pueden enviar desde hoy mismo. ¿Tienen alguna duda? Más, con las presentaciones que van a hacer, ¿tienen alguna duda? De todas maneras, van a tener tiempo para preguntarme antes, ¿eh? Bueno, si no es así, por hoy terminamos la clase. Recuerden que les pedí que me avisaran por los 15 minutos antes porque tengo que iniciar otro curso y estar en tiempo. ¿Pero tienen alguna duda más? No, todo bien. Ok, si hoy hiciéramos examen del tema, ¿todos listos? Bueno, no tan bien entonces. Ah, bueno. Lo que necesitas más o menos, recuerden, vamos a ver temas. De cierta forma, no vamos a entrar en tanta profundidad, pero lo que necesitamos es tener conocimientos muy claros y muy precisos de los temas que sí estamos viendo, ¿sí? Porque eso les permitirá abordar cualquier tipo de literatura ya con estos conceptos básicos. En el área de inmunología, claro está. Ok, sí, ya con las presentaciones y que repasamos un poquito, supongo que ya todo va a Ok, ser mejor. ok, perfecto. Pues, creo que me salí. A ver.